Oh, mis amados, Dios los bendiga. Qué bendición en esta preciosa tarde. Tarde de bendición, declarar que el buen Dios está aquí con nosotros una vez más. Lo podemos alabar, lo podemos exaltar, le podemos glorificar, bendecir el nombre de Él en esta hora. Decir que sus maravillas son grandes, que Él es el Todopoderoso, como lo decía Job. Ah, Él es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Pienso yo, mis amados, que declarar las maravillas de Él y lo que Él es lo que más ayuda a que usted y yo seamos esos adoradores. Por ende, yo quiero en esta hora preciosa hablar de la palabra, lógico, pero del apóstol Pablo. Tremendo adorador. Amén. Adoró a Dios en espíritu, en verdad, adoró a Dios en el espíritu, en su carne, y lo vivió como tal, aún en su carne. Aún un día él dijo, ah, hablando de aquellos que se querían enseñorear, hablando de aquellos que se querían jactar, que se querían vanagloriar, decía, yo sí tengo de qué vanagloriarme o de qué jactarme o de qué gloriarme, pero me glorío en Él. Y decía yo sí tengo, ¿por qué? Porque aún tuvo que mostrarles quizás las marcas que llevó por predicarle. Hoy en día la gente quiere hablar de ese Cristo maravilloso, pero solo con las marcas que quizás se pudiera usar esa palabra. No me gusta usarla casi, pero si tuvieran la comodidad o esa marca positiva en su vida de que tienen muchas cosas y en eso es que se basan de que han sido marcados. Pero ¿qué hay de aquellos que han sido marcados uh, por la vida con Cristo aún en sus diferentes situaciones? Ahora, la mayoría de las cosas que suceden al ser humano no le suceden porque Dios las decidió, no suceden porque así tenían que pasar. Hay muchas cosas que suceden por causa de la desobediencia del hombre. Entonces, por tanto, es el hombre quien las tiene que solucionar. ¿Amén? Entonces no podemos decir que todo ha sido así. No, mis hermanos. Han sido por la causa. Pero qué importante es cuando nosotros llegamos a Cristo, conocemos a Cristo, porque en eso está la vida, en eso es que se basa el Evangelio, conocer a aquel que me hizo libre. Qué importante es que cuando yo llego al Evangelio, conozco a Cristo, no a una religión, a una estructura, yo empiezo a vivir una libertad. Amén. Y la libertad en todas las áreas de mi vida, y por ende mi vida empieza a tornarse diferente. ¿Ven? Pero es porque he llegado a Cristo y Él es el que tiene el poder, el todopoderoso, Él es el omnisciente, el que lo sabe todo de mí, por eso no puedo esconderle nada, le entrego todo y entonces Él empieza a actuar y la vida del ser humano empieza a ver diferente. Y de ahí para adelante empezarán las dificultades, adversidades, que es lo que Pablo vivió. Me llama la atención el capítulo 17 de Hechos. Del 1 al 9 empieza Pablo a vivir persecución como en muchas otras ocasiones, sí, pero esa persecución la vivió él no por ser cristiano o llamarse cristiano, es porque él predicaba a Cristo con su testimonio, con su vida, con sus palabras. Y Hechos 17:3 dice, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Verso 5 dice, nos saltamos un poquito, pero los judíos llenos de envidia. Amén. Mis hermanos, el enemigo no se queda quieto. El enemigo original de todos los cristianos. Pero también ya podemos llamar enemigo a todo el que está en contra del Evangelio.
Amén. Pero no son enemigos nuestros, enemigos de Dios, porque se están metiendo es con Él. Sin embargo, Pablo no peleaba con nadie, salió, verso 10, eran un poco donde, vamos a empezar a leer el verso 10, donde Pablo fue llevado a otro lugar, a otra ciudad. A Berea, exactamente, dice, enseguida los hermanos, Hechos 17:10, enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Encontraron más judíos. Dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción, mujeres reconocidas y hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar la multitud. Entonces, mi hermano, qué bendición, porque vemos que cuando se están haciendo las cosas es que se empieza, cuando se están haciendo las cosas como el Espíritu Santo las manda, ¿m? Es donde se empieza a alborotar la cuestión, ¿no? Las diferentes situaciones, aún familias se empiezan a alborotar, aún donde uno llega a algún lugar y uno o dos están de acuerdo, o uno sí, el otro no, y bueno, ese es el alboroto, mi hermano, porque nosotros estamos predicando a un Jesucristo que padeció, resucitó, y no resucitó, y resucitó de entre los muertos. Es decir, ¿quién? Cristo al quien anunciamos. Eso será el problema del que Pablo andaba metido. Ese es uno de los problemas era uno de los temas de los que ayudaban a Pablo a estar en problemas. Qué bendición. Pero gloria a Dios, y lo que en este tiempo vivimos es por Él. Pues seguimos adelante, avanzamos y no paramos. Amén. Entonces, a mí me llama la atención desde el verso 16. Hechos 17:16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿a quién? A Timoteo y a Silas. Su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros parece y otros decían, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba Jesús y la resurrección. Amén. Entonces, cuando usted y yo llegamos al Evangelio de Jesucristo y empezamos a hablar a nuestras familias, a la familia le va a parecer algo extraño. Y realmente es algo extraño para ellos. Amén. Para ellos. Es algo extraño, hay que entenderlos. Pero a mí me llama la atención esos dos grupos que habían allá de filósofos, dice la Biblia. Algunos eran los epicúreos. Estas personas epicúreas, su dios es Epicuro, se llamaba, quien consideraba que el placer era el propósito principal de la vida. Yo no sé si usted conoce aquí personas que todavía creen que el placer, el darle placer a la carne, y no necesariamente estoy hablando de pecado, sino de gente que cree que tenerlo todo es estar bien y viven bien. No, esas eran esas personas que decían que el placer era el propósito principal de la vida. Estoy hablando de eso de los epicúreos. Ahora los estoicos, del griego estoa, que quiere decir pórtico, enseñaron que el estar satisfecho con su posición en la vida era lo más importante. Esto ya va más a fondo, ¿no? Ya habla no solamente de de un bien material, sino de una posición, mis amados,
en esto es que el Espíritu Santo ha venido en los últimos meses trabajando en la vida de la iglesia, porque muchos creen que es su posición la más importante en la vida. Su posición, mi hermano, hay muchos que se van a quedar en su pensamiento de que lo que han alcanzado en Dios, lo que han logrado en Dios, o lo que han logrado en ellos, es lo más importante, y aún en Dios. Y se siguen aferrando a eso, mi hermano, a tal punto que un día lo pierden y hasta ahí les llegó Dios. Mi hermano, usted y yo, en esos últimos tiempos el Espíritu Santo está haciendo algo tan tremendo que está trayendo autoridad, que está trayendo libertad, que está trayendo conocimiento. Miren, el verso 19 de Hechos 17, al apóstol Pablo lo llevaron a un lugar que se llamaba el Areópago, que era una colina llamada Ares. Ares es el dios de la guerra en esa parte que se enseña todavía en los colegios, esa mitología griega. Amén. Pero Pablo le llamó la atención que cuando lo llevaron allá y le mostraron, ellos mostraron sus dioses, porque no tenían uno, tenían muchos. A Pablo le llamó la atención, dice el verso 23, que había un objeto de adoración. Había muchos objetos de adoración. Él observaba muchos. Y también había un espacio allá donde decía el Dios desconocido. Sigue diciendo la Biblia, el verso 23, pues lo que vosotros oráis sin conocer, eso yo os anuncio. Amén. Pues nosotros hemos sido llamados a anunciar aquel Dios que la gente no conoce. Pero cuidado, mis amados, porque hay gente todavía que dice que sí lo conoce y no lo conoce. No lo conoce, no lo conoce. ¿Quién es ese Dios? Dice el verso 24, el que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor en el cielo, en la tierra, y no mora en templos hechos por manos de hombres. Mire, esto es para ir mirando esto. El 25. Ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hay gente, mi hermano, con toda autoridad yo se lo digo, porque el Espíritu Santo me ha tenido en esa parte, mirando y analizando, y aún un día quizá yo llegué a pensar igual. Dice el apóstol Pablo que Dios no mora en templos hechos de manos de hombres. No, desde el tabernáculo de Moisés era Dios solo haciéndose conocer un poco más fácil para la humanidad. Pero aquí vemos claramente nuevamente que nos lo aclara Dios. Es lo de allá, el tabernáculo de Moisés, de David, el de David ya se acercaba más, pero todo eso era sombra de lo que venía. El tabernáculo de David se acercaba más al tabernáculo original, que es el Espíritu Santo, es su presencia en este tiempo, la misma presencia de Dios, era acercándose a esa presencia de Dios en el cielo. Cuando lo veamos cara a cara, mi hermano, era acercándose a eso. Entonces, por eso yo puedo decir hoy con toda autoridad que el verso 25 y 26 dice, no es servido por manos humanas. Hoy hay gente que antes de todo esto se estaba jactando por los templos, se estaba jactando por los nombres, se estaba jactando por las multitudes, mi hermano, por muchas cosas de esas. Se estaban jactando, y quizás ese era el anhelo de muchos de nosotros, un día tener una iglesia. Vaya y venga, porque no era ni ese concepto, porque la iglesia somos nosotros, era que teníamos más bien que ser iglesia. Amén. No era ser una iglesia o tener una iglesia, sino ser una iglesia. Ser la iglesia de Dios, cada uno unipersonalmente. Entonces, queda claro aquí que Él no necesita, como si necesitara de algo o de alguien. Como si necesitara de algo para glorificarse. No, mi hermano. Dios no necesita nada de nosotros. Sin embargo, nos ha dado ese privilegio de predicar, de hablar de Él como lo hacía Pablo. Amén. Y vaya y venga lo que venga por causa de esa predicación. Pero le estamos sirviendo a Él. Él es nuestra entrada,
es nuestra salida. Amén. Él es nuestro socorro, pero también es nuestro pronto auxilio. De eso se refiere la palabra. Pronto auxilio en una tribulación por estar predicando de Él. ¡Qué bendición! Entonces, verso 26 dice, Él nos dio, el 25, ni he servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él da a todos vida y aliento en todas las cosas, mis amados. Job 22:2 dice, ¿puede el hombre ser útil a Dios? A veces en lo que erramos y fallamos es que creemos que le estamos haciendo un favor a Dios. Y realmente, mi hermano, es alcanzando su favor. Amén. Y recibiendo un privilegio. Y teniendo ese trabajo que Él nos mandó a hacer como un privilegio, no como si le estuviésemos haciendo un favor a Dios. Pablo no le estaba haciendo un favor a Dios. Antes fue a aquellos que parecía que le estaban haciendo un favor a Dios. Pues hay mucha gente todavía a la fecha que cree que cuando buscan a Dios es porque le están haciendo un favor a Él. No, mi hermano, el beneficio ha sido única y exclusivamente para usted y para mí. El servirle a Dios es una utilidad. Por eso mucha gente no ha querido salir del encierro de su mente y siguen haciendo cosas, mis amados, para Dios aparentemente, pero es para su carne. Amén. Quiero decir más sencillamente que están haciendo muchas cosas en este tiempo y creen que le están haciendo un favor a Dios. Llámese el área en que llámese el área en que se llame, en que se esté moviendo, pero específicamente en el área aún, la espiritual también, porque no se trata de que yo voy a sacar un tiempo y porque es Dios y pobrecito Dios y yo no oro. No, mi hermano, es que cuando vamos a la presencia de Dios, al Espíritu Santo, es un beneficio para nosotros, porque la palabra es medicina, amén, la palabra nos da fe. Al acercarnos a la palabra, lo que estamos haciendo es abriéndole una puerta al Espíritu Santo para que entre, para que se manifieste más bien, amén, para que se manifieste Él y hayan señales, prodigios, milagros, primeramente en nuestra mente, que cambiemos la mentalidad, la actitud y ya no pensemos que le estamos haciendo un favor a Dios, sino que es un beneficio para nosotros. Van a haber muchas personas con envidia, dice verso 5, capítulo 17, pero los judíos llenos de envidia llevaron a algunos hombres y le hicieron la vida imposible a Pablo, mi hermano. Entonces, el estar predicando la verdad, que es Cristo, el estar hablando del Espíritu Santo, que muchos no conocen, amén, solo lo hablaban, pero no lo conocen, aleluya, eso nos va a acarrear un montón de problemas, pero vaya y venga porque es el Dios que nos entra, es el Dios que nos saca. Él es nuestra entrada, nuestra salida. Amén. Él es el que nos va a ayudar. Entonces, mis amados, dice el verso 27, bueno, el verso 26 y voy terminando ya. Dice, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Amén. De uno dice todas las naciones, está hablando de Adán. Amén. De todas las naciones del mundo. Pero cuando habla de una habitación, mi hermano, es que también se está refiriendo a Cristo a través de su Santo Espíritu. Amén. Y dice la palabra, verso 28, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Mis amados, Dios los bendiga. Qué bendición estar en este momento compartiendo con ustedes. Les seguimos animando, les seguimos declarando la palabra para que usted con esa palabra sea libre. El crecimiento lo da Dios, mi hermano, y por eso usted tiene que acercarse a la palabra. Les hago la invitación para que sigamos adelante en ese camino maravilloso del Evangelio. Mis amados, Dios los bendiga. Saludos aquí a mi familia, Dalita, Daniel, Joseph. Bendigo al pastor Francisco, la pastora Bárbara, todos los hermanos, la pastora Bárbara, todos los hermanos que están apoyándonos en oración y en lo que pueden. Dios los bendiga. Chao, chao.